Hola, en este video les hablaremos sobre el patrón de Declarative Living and Tag Gardening. Nuestro grupo está conformado por Luis Otamba, Pablo Solano, Víctor Herrera y mi persona Samuel Pérez. Los temas que trataremos en este video son los siguientes. Hoy en día, cada persona en el mundo expresa de manera constante sus preferencias y opiniones, es decir, da a conocer quiénes son sus amigos, quiénes son sus conocidos, hacen comentarios sobre videos, música, libro, entre otras actividades. Todas estas acciones hacen que vivamos en lo que hoy se conoce como un mundo declarativo. La vida declarativa funciona en cualquier sistema donde una persona pueda hacer una declaración pública, ya sea explícita, es decir, voluntaria, o dejando un rastro de auditoría de las acciones realizadas de manera involuntaria, para luego con estas declaraciones poder hacer alguna inferencia. ¿Cuál es el problema empresarial? Antes de la llegada de Internet, muchas de nuestras declaraciones no tenían utilidad alguna. Incluso muchas de ellas desaparecían, literalmente. Posterior al Internet, con los usuarios manteniendo interacciones entre ellos en línea, las preferencias de las personas se podían agregar y extraer de la memoria del mismo como bits auditables. Pero, ¿cómo recuperamos estas preferencias de todo el Internet? En lugar de minar todo el Internet, se han creado servicios específicos dedicados a optimizar tanto la declaración como la agregación de estas preferencias como tags, que luego pueden proporcionar valiosa información semántica. Este patrón se da en cualquier contexto donde básicamente se realizan declaraciones o se utilizan mecanismos para recolectar declaraciones para alguna funcionalidad computacional. Hay que tener en cuenta dos aspectos importantes en este patrón. Los aspectos declarativos, que son los que abarcan los metadatos, que son datos sobre los datos, y los aspectos de jardinería de tags, que son los que abarcan las inferencias, que este aspecto es un componente de inteligencia artificial. Requerimientos derivados. Para poder adoptar este patrón se debe hacer uso de mecanismos que permitan a usuarios individuales hacer declaraciones explícitas y conscientes, mientras que se asocia las declaraciones con recursos. Esto se lo puede lograr mediante interfaces visuales que faciliten la entrada de datos en un lenguaje natural. El almacenamiento de etiquetas debe ser posterior a cualquier entrada de datos por parte del usuario, en el cual se debe hacer esfuerzos para poder mapear este almacenamiento, de lo cual dependerá el éxito de este patrón. De otra manera, se puede dar con el uso excesivo de ancho de banda. También se debe considerar cómo se debe dividir y agregar la información que se almacena en diferentes márgenes. Por ejemplo, se debe manejar el caso en el cual se tenga 8 servidores web obteniendo datos de una base de datos, o un servidor web obteniendo datos de 8 bases de datos diferentes. La solución generalizada que se da a este patrón es la facilidad de uso. Una parte de la solución generalizada para este patrón es considerar la facilidad de uso de interfaces o de aplicaciones como una prioridad. La tecnología web semántica que puede ser usada para formar ontologías acerca de Declarative Living son difícilmente aceptadas por el usuario. Por ejemplo, este es el ejemplo de OWL o RDF. Como solución a esto se propone a disminuir barreras de participación como un principio de diseño clave para lograr este patrón. Es decir, se debe permitir al usuario participar de la forma más natural y después de esto transformar a declaraciones de RDF internamente si es que se desea. Un ejemplo de esto puede ser Last.fm, que adquirió Audio Scrubble, que es un plugin para reproductor de música que sube un log file de lo que se escucha el usuario
por lo que en vez de pedir al usuario dar información, este corre en el background, creando así una fuente constante de información de gustos musicales. Estructura estática. Este patrón se puede ver desde dos vistas estáticas. La primera es una vista en la cual un usuario interactúa con un recurso haciendo declaraciones acerca de este recurso. Por medio de estas declaraciones, los usuarios expresan aspectos por los cuales perciben su existencia. Esto es similar al patrón de etiquetas colaborativas. Sin embargo, este es específico para las instancias en las cuales un autor se desenvuelve y hace declaraciones, mientras que el patrón colaborativo es agnóstico en términos de qué actores están haciendo las declaraciones. El segundo corresponde al aspecto de almacenamiento de etiquetas, es decir, en donde las declaraciones son subsecuentemente obtenidas y agregadas. En este, el actor puede ser cualquier humano, máquina o objeto. En esta vista, varias tecnologías de orden superior hacen uso de lógica de primer orden para poder construir ontologías o taxonomías de dominio específico. Implementación. Tag Gardening ofrece algunos enfoques específicos. Por ejemplo, los metadatos de las etiquetas pueden ser expresados con patrones de la interfaz de usuario, tal como nubes de etiquetas. Las nubes de etiquetas representan la primera exposición de muchas personas a los términos. Aunque las personas generalmente no consideran las taxonomías, las jerarquías emergen debido a que un concepto puede dividirse en más subconceptos. En este gráfico podemos ver un ejemplo de la división de subconceptos. En la raíz tenemos al género heavy metal, que puede dividirse en heavy, power metal, a su vez de esta última en melodic metal, progressive metal, etc. Problema de negocio resuelto. Aunque Twitter no es un sistema basado en etiquetas per se, puede transformarse en uno. Ahora Twitter es considerado como un motor de vida declarativa y su adopción ha sido explosiva. Especializaciones. De alguna forma, los humanos pensamos de una manera que nos lleva a la implementación de este patrón. Nuestro subconsciente siempre trata de dar un significado a todo lo que nos encontramos. De alguna forma trata de etiquetar las cosas. Entonces, se puede saber mucho al analizar las etiquetas que los humanos proporcionamos sobre algún recurso. Y esto a su vez abre un gran abanico de posibles especializaciones y o aplicaciones en las que se puede dar este patrón. Un ejemplo de estas es el caso del music tagging, que consiste en ofrecer recomendaciones musicales en base a tag gardening. Para esto hay dos aplicaciones competidoras principales. La primera es Rhapsody, que basa sus recomendaciones en base a las estructuras de las canciones y recomienda canciones similares en base a esta estructura. Otra aplicación es Last.fm, que en cambio hace las recomendaciones en base a tag gardening de los usuarios. Otro caso es el TV tagging. La cadena CBS tiene la intención, por ejemplo, de convertir Last.fm en un servicio de recomendación para televisión. Otro caso puede ser el caso del book tagging. Amazon, por ejemplo, hace tag gardening a partir de las reseñas de libros que hacen los usuarios para ofrecer recomendaciones personalizadas de libros a otros lectores. Otro caso puede ser el caso del URL tagging. Existen siempre varios servicios de etiquetado de URLs que permiten volver a encontrar enlaces, por ejemplo. Siempre hay el caso de que se nos pierde un URL que queremos volver a encontrar. Estos servicios nos pueden ayudar con esto. Otro caso de especialización puede ser la búsqueda. Google PageRank es el mejor ejemplo de este patrón, ya que Google rastrea la web en busca de enlaces a otros sitios y de alguna manera estos enlaces se pueden tratar como etiquetas de interés. Otro ejemplo puede ser el photo tagging. Aquí entra en juego la aplicación Flickr, que hace que el contenido generado por el usuario sea el elemento central de sus servicios de almacenamiento y uso compartido de fotografías.
Como otros ejemplos, se puede hablar de los mashups RFID, por ejemplo, esta tarjeta London's Oyster Card, que deduce automáticamente tarifas y realiza recargas automáticamente en una tarjeta RFID, y todo esto se puede ver luego en una aplicación y de alguna forma se ve las declaraciones que hace de manera automática al usar la tarjeta. Los repositorios de desarrollo distribuido también permiten a varias personas registrar y retirar código usando la misma interfaz del sistema de versiones, lo que implica el uso de declaraciones al subir y retirar código y estas mismas se etiquetan de alguna manera. Y también las declaraciones basadas en localización, al usar el hardware como el GPS que viene incluido en varios dispositivos móviles para aumentar cualquier otra declaración de un usuario. Por ejemplo, cuando se toma una foto o se realiza un estado, automáticamente se pueden usar estos para aumentar la semántica de la declaración. Los usos conocidos de este patrón se pueden ver en este sitio web de Licious. Actualmente ya no existe como tal, pero esto se usaba en su tiempo para que usuarios compartan enlaces que les parecían interesantes y los etiquetaban. Se puede ver, por ejemplo, que ahí hay un menú que dice los 10 tags más populares, están en un top, entonces esto ayudaba a las personas a encontrar enlaces a contenido interesante. Algo parecido es la aplicación Dig, que aún existe, que es básicamente algo parecido a lo de Delicious, pero estos se usa para noticias. Entonces se pueden encontrar noticias de todo tipo basadas en etiquetas y hay varias categorías como se puede ver en la parte superior, ¿no? Popular, video, juegos, deportes, etc. El ejemplo por excelencia vendría a ser Twitter, donde cada persona hace declaraciones de prácticamente lo que quiera hacer y le agrega las etiquetas que considere. Y Twitter luego muestra en las tendencias las etiquetas más utilizadas por las personas. ¿Cuáles son las consecuencias de utilizar este patrón? Pues al minimizar la complejidad de la infraestructura de etiquetado y de la API que se utiliza para esto, este patrón puede escalar rápidamente y atraer nuevos usuarios. Si bien el tamaño de la comunidad que se genere en base a una aplicación implementada con ese patrón en sí mismo no puede garantizar ingreso alguno, la atención siempre se puede monetizar. Es decir, que el uso de la aplicación puede generar la atención suficiente para que las ventas de publicidad se conviertan en un modelo de negocio obvio. Si estas etiquetas que se implementan mediante este patrón ayudan a mejorar la experiencia del usuario y a fomentar el crecimiento de esta comunidad, esto por lo tanto ayudará a ganar más atención y por lo tanto aumentará las posibilidades de ganar más dinero en base al modelo de negocio de publicidad anteriormente mencionado. Ejemplo práctico. Como ejemplo práctico hemos considerado el caso de Twitter, que es un ejemplo claro de este vivir declarativo. Este no solo acepta coordenadas para poder localizar al usuario, sino que también provee uno de los requerimientos derivados que se plantearon, que es proporcionar a los usuarios la facilidad de uso, por lo que si una persona tuitea que está en Londres, esto realiza un ejemplo de vivir declarativamente. Considerando esto, hemos hecho uso de la API de Twitter con acceso elevado para poder obtener registros de los que se está haciendo a Twitter en este momento exacto. En este caso sería bueno obtener algún tipo de información pública que, que se define por zona o por localización. Esta información pública podría ser lo que está haciendo tendencia en Twitter en este momento exacto, por lo que hemos implementado esta siguiente aplicación en React, de la cual podemos observar, dependiendo de la localización en la cual nos encontramos, las tendencias que están en este momento. Gracias a que Twitter provee este tipo de patrón a sus usuarios que es vivir declarativamente,
Se puede hacer el tag gardening y obtener este tipo de información que es las tendencias por la zona. Es decir, podemos escoger una zona y nos da las tendencias. Nuestra aplicación nos permite escoger la zona y esta nos devolverá las tendencias que está en este momento exacto teniendo Twitter dependiendo de esa zona. En nuestra aplicación también podemos ver que nos den las tendencias de Twitter dependiendo de nuestra localización actual. Entonces, si aplastamos este botón, nos va a dar las tendencias de Ecuador. Bueno, sería exactamente las tendencias de entre Quito y Guayaquil, el que está más cerca de nosotros actualmente. Es decir, si estamos en Cuenca, este va a tomar las tendencias de Guayaquil. Pero bueno, esos son los únicos. Este se basa en un ID de, de, una, de una base de datos, de una tercera base de datos, pero los únicos IDs que funcionan son de estas dos ciudades, de Ecuador o de Ecuador en sí, que como vemos solo cambia un poco, no es un cambio totalmente, como ir de Ecuador a París, por ejemplo. Por último, mostramos las referencias utilizadas para este trabajo y muchas gracias por su atención.